Y déjeme, don David, grábenos, déjeme darle la bienvenida a un periodista admirado, conductor de Informe Capital en Capital 21 precisamente, Juan Becerra Acosta. Juan, ¿cómo te va? ¿Qué pasó, Toño? Qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Es un placer, muy bien, aquí listos para dialogar una vez más aquí en Sin Censura. Me da un gusto enorme poder compartir micrófonos contigo y con un tema que es verdaderamente interesante. El gran regreso de Citlali Hernández para exhibir a personajes de lo más ignorantes que representan precisamente a la peor generación del Partido Acción Nacional. Personajes como Lili Téllez, personajes que exhiben esa pues muy pobre intelectualidad que tienen. ¿Qué te parece si comenzamos con ese tema, querido Juan? Pues ya decíamos, Toño, la semana pasada aquí, que vivimos tiempos de enormes, de grandes definiciones en México, y esto lo vimos durante las discusiones en el legislativo, ¿no? De domingo, de lunes, del día de ayer, quedando pues más que claro que nuestro país tiene dos posturas que están absolutamente encontradas, Toño. Una, que bajo el sentido de una ley eléctrica deja ver a sus protagonistas, por un lado, el pueblo, porque ha sido protagonista aquí, y un pueblo que por primera vez se sabe escuchado por un gobierno, uno que eligió y que le está respondiendo, y por el otro lado vemos a aquellos que pues no entienden al pueblo porque les vale, porque no lo conocen, porque no tienen menor interés de conocerlo, porque sus intereses son otros, son particulares, y en esa particularidad pues están ahí privados y extranjeros, ajenos al bien común, apegados a privilegios de pocos sin importar su costo a los más, ni a la nación, ni ellos mismos a la larga, porque la reforma eléctrica convenía a todo el mundo a la larga. Digo, no le convenía a lo corto a los legisladores que ellos ahí sentados con cabilderos, pues seguramente porque les dejarían de recibir millones de pesos, ni tampoco a Margarita Zavala, porque ya vimos los millones que entraron de Iberdrola a su casa, pero a sus nietos, a sus bisnietos y a sus tataranietos les hubiera convenido muchísimo más. Pero bueno, vimos entonces cómo, Toño, una minoría ganó a una mayoría que no alcanzó a ser calificada. Y es una minoría representada por muchos diputados que a su vez pues se representan a sí mismos, no al pueblo. Y en este sentido se alían por conveniencia personal con cabilderos que a su vez son operadores de empresas voraces y de gobiernos que siguen viendo a México como un lugar que pueden saquear, pues porque eso han estado acostumbrados. Y también vimos, Toño, a un presidente que, caray, es un animal político que construyó desde hace meses un escenario en el que cualquiera que fuera el resultado ganaba de una manera u otra. Y no hay duda, o sea, por supuesto que el triunfo de la aprobación de la reforma eléctrica, pues era algo que se esperaba. Pero el presidente no dejó todos los huevos en esa canasta, sabiendo de los intereses y de las resistencias que existen por parte de poderes fácticos a que nuestro país tenga soberanía energética, autosuficiencia y con ello pues dejar de recibir enormes ganancias en el corto plazo ahí para los diputados de oposición y para estas empresas que tienen largos tentáculos. Pero entonces, Toño, rápidamente, ¿qué se hizo? Mira, se discutió esta reforma. Se creó un parlamento abierto que se transmitió todos los días con muchos foros en los cuales los argumentos, por llamarlos así, de los opositores a la reforma fueron una y otra vez contestados y evidenciados como inexactitudes, como falacias, como interpretaciones sesgadas. Y todo esto ante la postura, ¿no?, de distintos especialistas que dejaron más que claro la conveniencia para todos de la reforma. Y ¿sabes qué? El pueblo escuchó y lo hizo, ¿no?, bajo las consecuencias, además de una reforma peñanietista que encareció el costo de las energías, que entregó los recursos extranjeros y que se dirige, ahí va, a la terrible situación que están viviendo en Europa, por ejemplo, con el alto costo de las energías. Y entonces se dio un movimiento ciudadano a favor de la reforma con el cual quedó claro que los diputados tienen que ser representantes populares y que es al pueblo a quien tienen que escuchar. Y en ese sentido debe ir su voto. Y por primera vez de manera masiva se dio una exigencia a los legisladores para que votaran a favor de un proyecto de nación, no de uno particular, y con movilizaciones que no solo fueron en redes, sino en la calle, en San Lázaro, con marchas, con consignas, se tocó la puerta de los representantes, una que ellos nomás no abrieron, los de oposición, incumplieron con ellos su compromiso,
porque no son, insisto, empleados transnacionales, tienen que ser representantes populares. Bueno, el papel, porque lo que hicieron en la acción ya vimos que fue, y votaron como sabemos que lo hicieron en contra del mandato popular que los llevó a su curul. Y parece que no supieron ni saben el costo de lo que acaban de hacer, ¿no? O sea, el presidente y con él el pueblo de México ganó. ¿Qué ganó? Es lo que se preguntan. Primero, el desenmascararlos como nunca antes, justo a semanas de una elección en la que se van a elegir gobernadores y a 3 años del 24, cuando habrá elecciones presidenciales. Entonces el pueblo gana hoy con la torpeza de la oposición, con su voracidad, porque ya sabemos quiénes son y porque no hay que votar por ellos, porque nos traicionan. Finalmente, entregar los recursos de la patria a los extranjeros ha sido, es y seguirá siendo traición. Y mencionabas ahí a la gran Citlali Hernández. Toño, ¿cómo viste su intervención? O sea, yo estaba metiéndole ahí una revisada al guión de Informe Capital en Capital 21 y me detuve. O sea, tuvo de llamar la atención, ¿no? A mí me hizo sentir orgulloso de tener este tipo de representantes, Juan. Yo quiero siempre decir que soy apartidista, que no estoy aquí para defender ni a López Obrador, ni a la Cuarta Transformación, ni a Morena, pero honestamente, de conocer a esa senadora Citlali, me hizo sentir representado, me hizo sentir, orgulloso de una política muy joven, que yo sí considero en algún momento también podría llegar a ser presidenta, y que en todo caso exhibe a los que tienen que ser exhibidos, a esos que no nos representan, Juan. Un personaje político como es Citlali Hernández, con congruencia, que es lo que siento le hace falta muchísimo a los políticos. Es un personaje que se parece a Andrea Chávez en su congruencia, pues le pone una verdadera tunda a alguien tan ignorante como Lili Téllez y la pone en su lugar. Eso es muy, muy importante. Es lo que hace falta. Me hizo sentir que ganó el pueblo en este asalto lo ganó el pueblo. No lo ganó Citlali, no lo ganó Morena, no lo ganó la Cuarta Transformación. Siento que ahí el pueblo le ganó a Lili Téllez, querido Juan. Así es, y el pueblo ganó enormemente avanzar en participación ciudadana y en politizarse en favor de los intereses de la nación con toda esta discusión sobre la reforma eléctrica. Oye, pero qué osadía, ¿no? Además de quejarse esta Lili Téllez, utiliza el Pleno como set de telenovelas, interpreta muy torpemente el papel de legislador en una más de sus experiencias histriónicas, ¿no? Y llega la que es, pues siempre sale con el sable desenvainado y ahora se queja de violencia y de ser exhibida. Perdón, pero la violencia, como señala magistralmente ayer Citlali, es de ellos. Y si se sienten exhibidos es porque son traidores. Y no los exhibe un partido, los exhibe y les reclama el legítimo derecho del pueblo de México al hacerles saber a sus legisladores que no están de acuerdo con la función que están desempeñando. Un pueblo que ya está harto, que ya está cansado de abusos y que está como nunca antes despierto para evitar que sigan sucediendo. Y las urnas esto lo van a decir. Y Citlali Hernández, pues yo le extraño. En el Senado ayer tuvimos la oportunidad de entrevistarla, Azul Alzaga y yo. Terminando la sesión, nos dio entrevista y al final le preguntamos qué pasaba. No, ya me dice, ya terminé esta sesión, yo me regreso al partido. Pues la vamos a seguir extrañando como legisladora, a pesar del buen desempeño y contrapeso que pone dentro del partido Morena. Pero hay relevo, dice el presidente, ahí lo estamos viendo. Exactamente, hay relevo, existe eso. Me ponen aquí en el chat, querido Juan. Ay, Toño, tú siempre dices que no apoyas al presidente. Dije, no, yo no estoy aquí para apoyar al presidente y yo lo he apoyado con muchas cosas. Estoy de acuerdo con él en muchísimas cosas, en un 80%, 90%, 100% casi, ¿no? Pero no lo que quise decir es que estoy aquí para presentarle la noticia tal cual es. Otra cosa sería apoyar, ¿no? No significa que no lo apoye. Le apoyo en muchas cosas y, querido Juan, si nos lo permites, le voy a pedir a don David que nos grabe para hacerte esta siguiente cuestión. Algo que planteabas hace rato, de cómo es que le sale el tiro por la culata a la oposición, cómo es que no saben lo que hicieron, cómo al final de todas formas les gana el presidente López Obrador, queda también en la mente de muchos. Hace un par de días el mismo doctor Alfredo Jalife
tuiteaba un tuit devastador precisamente para la oposición. Lamento informar, dice, extra, lamento informar que el presidente López Obrador y su capaz secretario de Gobernación, Adán Augusto López, se chamaquearon feo a la novata oposición, que se equivocó de reforma y de tema. La reforma eléctrica fue una simple jugada de atracción, dice el doctor Alfredo Jalife. ¿Nos podrías ampliar un poco más sobre esta reflexión que tú tienes precisamente de cómo es que los que la regaron fueron ellos, cómo es que en todo caso se declara constitucional la ley de la industria eléctrica en la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Ayer vuelven a darle otro paso a eso al oponerse al planteamiento del gobierno de Colima. Además, se establece como de la nación al litio en estos últimos días. Vamos, al fin y al cabo pudo haber sido una distracción y los que quedaron mal, los que cayeron, fueron los opositores que están cada vez más en la calle de la amargura. Mira, no se les puso una trampa a la oposición. O sea, había discusión de una ley que es fundamental para el desarrollo de nuestro país, que es la reforma eléctrica, que tendrá que venir de manera posterior, ya lo dijo el presidente, además adelantándose como buen jugador de ajedrez a que no iba a ser aprobada, y planteando una ley minera que no es constitucional, por lo tanto no requería de mayoría absoluta en el legislativo y que se aprobó en 2 días y que blinda a un recurso fundamental, que es el litio, que anda diciendo la oposición, es que el 27 constitucional dice que el litio ya era de los mexicanos. A ver, canijos, no su aprovechamiento, no su utilidad, no, esos verbitos que tienen ahí como para tuitear de manera bot, ya no le toma el pelo al pueblo. O sea, ¿de qué sirve que esté blindado, que el litio sea considerado a través de la ley como de los mexicanos, si su exploración, explotación, extracción, comercialización no lo es así? No, aquí de lo que se trata es de que la ley se mueve y la ley se tiene que adaptar a la realidad, y no se cambia la ley en sí misma, sino se reglamenta y se nacionaliza su explotación, no el mineral en sí. O sea, no es la ratificación de una ley que existía, es la normatividad alrededor de ella para que no se roben el litio, para que no se lo lleven, para que no lo vendan, para que no nos sigan traicionando a la patria, entregando los recursos. No, pero te digo, la ley era muy importante, no se aprobó, el presidente adelantó, blindó, quedará de manera posterior, se va a aprobar cuando se vuelva a presentar, eso sí, te lo aseguro, pero al mismo tiempo se aprovechó que la oposición, son como las jaivas. Mira, las jaivas es un animal muy voraz, y tú pones una jaula en un río en el que hay jaivas con un cebo, y la jaiva se va a meter en su propia jaula con tal de satisfacer su necesidad inmediata, que es el tragarse el cebo. Así los diputados de oposición están viendo la pinche jaula, se les abre, ahí está el cebo, que es la corruptela que les dan los extranjeros, y se meten, porque así han estado acostumbrados, porque son voraces, porque no son futuristas, porque no tienen un proyecto de nación, porque no conocen al pueblo, porque no conocen la selva, no conocen los puertos, no conocen las sierras, no conocen a la gente. Ellos van y se ponen sus hoteles cuando están en campaña y ven a la gente desde lejos para no volverle a escuchar. No conocen la problemática de nuestro país porque no los interesa. Viven en una burbuja. Ahora hay que hablarle también a ese sector de la población que se deja engañar, que se deja timar por la oposición, que ven al proyecto de Andrés Manuel López Obrador, a la Cuarta Transformación, que trasciende a la persona porque enaltece la causa, pues como algo que nos beneficia a todos, pues porque ellos no son Iberdrola, ellos no son los Calderón Zavala, son un sector de la población al que se le ha llamado fifí, que repudian al pueblo porque no se consideran como tal, y cuando uno les habla del beneficio al pueblo, pues ellos se sienten ajenos y creen que el beneficio no va a ir para ellos, sino nada más para un sector menos privilegiado que no ha tenido la oportunidad de desarrollo que ellos mismos, y pues tienen pánico porque sienten que les van a arrebatar lo que se han ganado, o lo que han heredado, o lo que tienen, y no es así. Nadie le quiere quitar nada a nadie. De lo que se trata es de darle a los que no tienen. Y entonces, pues finalmente, una reflexión. Yo no sé cómo pueden tan pocos estar tan contentos con tanto, habiendo tantos con tan poco. En definitiva, Juan, ahí completamente de acuerdo. ¿Y qué te parece si para cerrar, y le pido a don David que nos grabe con esto, hablamos de un tema que sé eres conocedor porque, pues por tu paso por los medios de comunicación,
tu gran conocimiento de los mismos como periodista. Hoy el presidente López Obrador presentó a la periodista Ana Elizabeth García Vilchis en el ¿Quién es quién? De las mentiras de la semana, y una de las mentiras planteadas pues es más bien una exhibidota que le ponen al sitio Sopitas, un sitio que se deriva de este locutor en su momento de Radioactivo 98.5, estación que desaparece, es absorbida por Grupo Imagen, y que luego se convierte también en locutor de órbita en ese entonces, para después convertirse en Reactor, y ahora, bueno, pues funda un medio de comunicación electrónico que se ha aventado varias del estilo. Hoy García Vilchis exhibe que Sopitas pues publica notas abiertamente pagadas por Iberdrola en el contexto de la reforma eléctrica, y puso los infomerciales de Sopitas en todo esto. A mí me parece una situación verdaderamente lamentable el hecho de tener un medio de comunicación que nos da la impresión de ser independiente, de ser de redes sociales, cuando en la realidad pues es lo mismo que ocurre con una plataforma política como Latinus. No sé si estés de acuerdo con esto, querido Juan. Mira, querido, no olvidemos algo aquí, y esto lo voy a traer tatuado todo el día. La posverdad es el prefascismo. Tiempos de mentiras, dijo el presidente hoy en la mañanera, y sí los vivimos, pero eso es desde que existe registro histórico del desarrollo de los días. O sea, ahora, estas mentiras hoy están bajo el escrutinio y ya no se toman como antes, cuando hasta incluso se inventó la palabra dogma para imponértela, ¿no? Cuando la mentira, oye, es que la casa de María voló de Tierra Santa hasta Italia. ¿Cómo está eso? No, dogma. Ok, entonces pues ya no lo voy a cuestionar. Esto es viejo, o sea, y sí, son tiempos de mentiras, y aquí lo que hay que tener muy claro es que es una herramienta que se utiliza tiene fines políticos, tiene otras intenciones más allá de engañar nada más. Es una estrategia de comunicación política que lleva 2000 años en la oposición, que sabe que es lo que lleva evangelizando, y que son especialistas en ellos y saben del poder que tienen. Es el síntoma de un propósito. Va mucho más allá de engañar por engañar, te digo. Es algo que debemos entender. O sea, el propósito aquí, ¿cuál es? Nos preguntamos, pues es hacer daño a una persona, a una causa, y mientras más creíble, pues más letal. Y por ello se construye una operación muy sofisticada para intentar darle credibilidad a un hecho, no importa qué tan absurdo sea. Ahora, para eso necesita alguien que se crea la mentira y que deje a un lado el juicio crítico. Entonces, pues, está muy fácil, lo sabe Sopitas y lo sabe Latinus y lo saben todos los pasquines con patas y los payasos que andan dando noticias. Si el contenido de la mentira beneficia a los intereses de quien la lee, entonces esa persona que la leyó la va a creer. ¿Por qué? Porque es más fácil estar rodeado de cosas que nos gusta creer a verdades que no queremos enfrentar. Entonces, las noticias falsas apelan a las emociones, sobre todo a las negativas, se valen del miedo, del asco, de la tristeza, y cuando una noticia te produce emoción, de cualquier tipo, pues es más fácil creer. Y hay una campaña de golpeteo clara que conoce esto perfectamente. Pero hay un pueblo que cada vez tiene más juicio crítico. Los mexicanos ya estamos curtiditos. Cuando llegó el gobierno actual sabía la guerra sucia que se iba a tener que enfrentar con tintes de golpe blando. Algo que, por ejemplo, pues no tienen claro allá en el Perú, en donde el presidente Castillo vive una crisis de ingobernabilidad, en mucho, debido al embate que los medios de comunicación hegemónicos tienen todos los días en contra suyo, y a un pueblo que no ha construido este juicio crítico que tenemos los mexicanos. Entonces sí, vivimos tiempos de mentiras, pero también vivimos muchos tiempos de verdad. Hay que tener juicio crítico para determinar cuál es una y cuál es la otra, sin fanatismo, porque el fanatismo cega. Definitivamente, querido Juan, es algo que tenemos que plantearnos como sociedad, estar cada vez más pendientes de las definiciones que tenemos, precisamente apostándole a sociedades más democráticas, a un México mejor, evitando la idea del dogma, la idea del fanatismo, simple y sencillamente determinando por el bien de nosotros, de nuestras familias, de nuestro pueblo, y con eso creo que podemos aspirar a una sociedad mucho más avanzada. Querido Juan Becerra Costa,
compañero, conductor de Informe Capital en Capital 21. ¿Por qué no nos compartes tus redes sociales para que la gente te siga, te busque y te vea ahí en Capital 21? Pues muchas gracias, los esperamos, Azul Alzaga, con quien comparto el noticiario de la noche ahí en Capital 21, y yo en punto de las 9, y pues yo ahí dando lata en mi cuenta de Twitter, es Juan Becerra Costa, si ponen el nombre ya les va a aparecer una foto que me regaló el gran Rubén Charbel y que pues, me veo mejor de lo que soy en realidad, pero pues por eso ahí la puse. Ahí recibo mentadas de madre y lo que ustedes gusten. Y pues querido Toño, te agradezco enormemente el espacio, es un placer charlar contigo. Salúdame a Vicente. Con mucho gusto, con mucho gusto. Yo sigo a Juan Becerra Costa, pero yo no le mando mentadas de madre. No le mande usted, por favor, tampoco mentadas de madre. Estamos muy en contacto, Juan, y pues nos vemos la próxima para compartir micrófono. Abrazo fuerte a ti y al auditorio. Abrazo a Juan Becerra, conductor de Informe Capital. No se vaya a ninguna parte.